Ahora quiero dejarles con el licenciado Elkin Fuentes, quien es facultado regional para toda Latinoamérica de la NAEM, instructor de PHTLS, de GEMS, de EPC, de TEC y de un montón de cosas más. Gracias, Elkin, por haber aceptado la invitación y escuchemos a Elkin, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Elkin Fuentes. Bueno, soy suboficial jefe de la Reserva Activa de la Armada Nacional de la República de Colombia, enfermero, tecnólogo naval en sanidad. Tengo diferentes áreas de experiencia. No me considero un experto en la materia de ninguna manera. De hecho, me gusta estar siempre en proceso de aprendizaje. Y bueno, el desafío actual que nos ofrece esta situación particular que tenemos con ocasión de la pandemia nos está dando una lección, no solamente como proveedores de salud, sino también como seres humanos, donde hoy por hoy no importa lo que eres, no importa cuántos títulos tienes, lo más importante es lo que logras hacer por los demás. Estoy tratando de tener control de la pantalla. Eso, perfecto, gracias. Muy bien, entonces, ¿por dónde comenzamos? A ver, perdón. ¿Por dónde comenzamos? Entonces, cuando hablamos de la evaluación del paciente, y a mí me gusta generar controversia, ¿sí? Entonces, con el anterior tema que vimos, a mí me gustaría mucho que dentro de los elementos de protección personal o dentro de las estrategias que tenemos para proteger a los profesionales de salud, incluyamos algo que ya conocemos, que se llama la inmunoprofilaxis. Oh, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos ese recurso en este momento. ¿A quién le gustaría, y pueden decir a mí, que cuando vaya a atender a un paciente tenga la plena seguridad de que está cubierto de la enfermedad que en este momento nosotros nos sentimos amenazados en cualquier lugar, no solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestra propia casa? ¿A quién le gustaría? Pueden decir a mí, yo, sí. A todos nosotros nos gustaría tener la opción de utilizar la inmunoprofilaxis como el primer método de protección. Entonces, ahora sí, ¿a quién culpamos? Este es el momento para empezar a culpar a la globalización o al murciélago o al pangolín o a aquellas personas que consumían alimentos exóticos. Ya esa etapa tenemos que superarla ahora. ¿Por qué? Porque se trata de empezar a tomar medidas para poder controlar algo que está marcando la historia de la humanidad. Nosotros somos testigos de ese cambio, de lo que conocíamos o sabíamos antes de cómo se comportaban las enfermedades, a lo que conocemos y sabemos ahora. El mundo en general, ni las superpotencias estaban preparadas para lo que estamos viviendo en este momento. Ninguno de nosotros estaba preparado para eso. Ahora bien, si ya estamos aquí y ya nos está ocurriendo a cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer al respecto? Dentro de las cosas que tenemos que hacer es observar los elementos básicos previos a la evaluación del paciente. Y ya sabemos que uno de ellos es la inmunoprofilaxis, pero también están los elementos de identificación. Entonces, ahora vamos a retomar. Sabemos que el lavado de manos es uno de los mecanismos que nos protege en más de un 80% de las infecciones en general. Pero resulta que la forma como se comporta el virus, la forma como, bueno, el virus no se comporta para nada, ni siquiera sabe lo que hace. La forma como el virus viaja, sobre todo en microgotas, sujetado a una partícula, hace que incluso la técnica de lavado de manos no sea lo único que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer previa a la consideración de la atención del paciente. Y dentro de esas cosas que tenemos que hacer es la planeación estratégica. Es decir, destinar recursos que nos permitan recoger información previamente a atención de ese individuo, a la atención de ese paciente en particular. Y dentro de lo que nos gustaría saber también es si ese paciente tiene signos o síntomas que son compatibles con COVID-19. ¿A quién le gustaría saber eso? A mí. ¿Cierto que sí? Claro. Ahora bien, sigamos entonces a ver qué otras cosas tenemos que tener presentes previa a la atención de nuestro paciente.
Bien, entonces ya sabemos qué vamos a hacer ahora. ¿Cómo vamos a responder al llamado? ¿Qué preguntas hacer cuando nos dicen, bien, estoy atendiendo una llamada de emergencia, me dicen, es que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi hijo, mi sobrino tiene problemas para respirar? ¿Y qué otras preguntas vamos a hacer? Porque resulta que recuerden que la atención del paciente inicia con la información que nos proveen desde el despacho. Entonces, aunque no estamos viendo al paciente en ese momento, todas las variables que nosotros podamos incorporar en ese proceso de evaluación son completamente necesarias para que cada uno de los equipos que va a estar en contacto con el paciente tome las medidas de protección necesarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es hacer énfasis en lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero que no lo hicimos porque no estábamos bajo la amenaza de una infección, bajo esta enfermedad que tiene la característica o tiene el comportamiento de ser exponencial. Porque nos dicen, no se preocupe que solamente una sola persona puede contagiar a 4 o a 8. Ya sabemos que eso no es tan así. Ya sabemos, incluso las cifras estadísticas de los institutos nacionales de salud en general o de enfermedades nos dicen que puede ser mucho mayor. Incluso puede ser 4 veces y hasta 10 veces lo que nosotros podemos llegar a calcular. Entonces, fíjese que aquí otra controversia. Yo no me conformo con estar a distancia de 1.8 metros de mi paciente o de cualquier otra persona que sea sospechoso de COVID positivo. No, yo estaría más lejos. Sobre todo cuando ya vamos a llegar al lugar, si nosotros pensamos en hacer el área segura, dentro de las estrategias que tenemos que analizar es que como el virus se aferra a una partícula que tiene la capacidad, que es pequeñita, y tiene la capacidad no de caer necesariamente hacia la superficie, sino de quedar suspendida incluso hasta 3 horas. 3 horas en un área poco ventilada. No. ¿Qué hay que hacer cuando lleguemos al sitio? Entonces, dentro de las cosas que hay que hacer es saber que tenemos que abrir las ventanas del lugar para que esa casa, ese recinto, tenga algo que se llama ventilación negativa, es decir, que salga lo que tenga que salir y que no se quede suspendido en el aire. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos para eso? El doctor John Carbo ya nos dio una amplia explicación de qué cosas debemos tener en cuenta, pero fíjense, vayamos a lo básico. ¿Cómo nos preparamos? Es decir, ¿cómo preparamos la ambulancia? ¿Cómo preparamos nuestro equipo para que no resulte ser contaminado? ¿Cómo preparamos o cómo planeamos posterior a eso el proceso de desinfección de todos los elementos que hemos utilizado con el paciente? Porque eso los vamos a volver a utilizar. A ver, ¿cuántas veces nos preocupamos porque utilizamos y reutilizamos la N95, pero no nos preocupamos porque estamos reutilizando el fonendoscopio? ¿Cierto o no? Y entonces, ¿y cómo estamos desinfectando los materiales que utilizamos y reutilizamos todos los días? Porque eso no lo podemos botar. A ver, atendí un paciente con COVID-19 con mi fonendoscopio. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, ¿lo vamos a desechar? No, pues tenemos que establecer una estrategia para poder desinfectarlo. Y eso con cada una de las cosas que nosotros utilicemos. Bien, y ahora sí, mucho más que antes. No se lleve el trabajo para la casa. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces nada de eso vamos a hacer. Entonces, antes de llegar a la escena, vamos a validar todos esos elementos. Y antes de ingresar al lugar donde se encuentra el paciente, necesitamos sacar a un testigo, a una fuente de información que sea confiable, que nos diga qué es lo que le está pasando a su paciente. Desde hace cuánto está así. Es decir, vamos a tener que tomarnos un poco más de tiempo para poder establecer contacto con el paciente. Esas son las medidas. Entonces, el proceso de evaluación ya no ocurre justamente cuando estamos en contacto con el paciente, sino durante pasos previos. Y eso incluye la información que yo logro obtener de ese paciente en particular con la información de despacho. La información que yo logro obtener con ese paciente en particular de los familiares o allegados. Sobre todo preguntar si tiene signos y síntomas y hace cuánto los tiene, que pueden ser compatibles con COVID-19. Pienso que
Ese es el modelo que deberíamos utilizar para poder hacer una apropiada evaluación de nuestro paciente. Ahora bien, otra pregunta. ¿Será correcto pensar que todos nuestros pacientes son sospechosos de COVID? Yo sé que van a empezar a generar diferentes preguntas y respuestas al respecto y que hay diferentes opiniones. Yo les voy a dar mi opinión. Y aquí sí declaro que mi opinión es individual y que no representa la forma o la filosofía de las agencias u organizaciones a las que pertenezco. Porque en Colombia al menos, alrededor del 80% de las personas que han sido identificadas, mire bien este argumento, no estoy diciendo que las personas que tienen COVID, no. Las personas que han logrado ser identificadas con COVID-19, porque los que tienen, algunos no han sido identificados, representan el 80% y son asintomáticos. ¿Qué les parece? Asintomáticos. Y si el 80% de la población que está enferma está asintomática y no estamos registrando, es decir, no tenemos la capacidad, así hagamos miles de pruebas al día, 2.000, 3.000, hasta 200.000, no tenemos la capacidad todavía de poder identificar a cada uno de los pacientes que son positivos de COVID-19 con las pruebas rápidas que podamos hacer. ¿Por qué? Porque la forma de transmisión es de verdad exponencial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que decimos, este quizás no es sospechoso y este quizás sí es sospechoso? ¿O tomamos las medidas de seguridad y de precaución con todos los pacientes? Yo les dejo esa pregunta ahí y entonces en preguntas y respuestas que vamos a tener en el segmento, ustedes me dan su opinión o nos hacen más preguntas al respecto. Bien, siguiendo entonces con esta temática que resulta ser muy interesante para nosotros, pero en realidad estamos viviendo una emergencia sin igual, es decir, no tiene precedente. Vamos a continuar entonces con los siguientes aspectos que debemos tener en cuenta, porque fíjese que todavía no estamos hablando de que entramos en contacto con el paciente, sino que estamos mencionando sobre todo aquello que debo tener en cuenta previo al contacto con el paciente. Eso, bien. Entonces, yo les quiero hablar de lo que hemos hecho en Colombia. Y en Colombia nos asustamos mucho, nos asustamos muchísimo con todo lo que está pasando. Y se tomaron medidas extremas. Es decir, ya para esta fecha estamos en cuarentena todos. Desde el 17 de marzo estamos todos en cuarentena y vamos a seguir en cuarentena por más tiempo. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Coronap y en esa aplicación las personas descargan ya sea a su Android, su dispositivo Android, o ya sea también a su dispositivo Apple o Mac o lo que sea que tenga, la descarga se registra, indica dónde se encuentra ubicado, le permite que la aplicación siga, ¿de acuerdo? Que siga con su GPS, le permite hacer eso y le permite incluir a todos sus familiares, a los que usted quiera, para que reporte día tras día signos y síntomas, si los tiene. Y reporte también si usted es una persona, es un trabajador que se encuentra dentro de las excepciones en Colombia. Y adicional a eso, le genera el número de personas que resultan ser afectados por COVID-19. Y no solo eso, también tenemos un número único nacional que es el 192, donde la persona que tiene una emergencia y que piensa que quizás tiene COVID-19, cualquiera que sea la emergencia, no solamente el hecho de que se sienta enfermo y que piensa que es COVID, no. Cualquiera que sea la emergencia, y si él considera, esa persona considera que estuvo en contacto con otra persona enferma o que tiene los síntomas, entonces se comunica con el 192. Le programan una teleconsulta, lo atienden por teléfono. Ya identificaron cuáles son los riesgos con ese paciente y ahora sí, con toda esa información, los profesionales de salud salen a atender a ese paciente. ¿Qué les parece? Pero resulta que nosotros somos un país de 60 millones de habitantes y hasta ahora estamos llegando a los 12 millones de personas que han descargado la aplicación. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a descargar o a los dispositivos electrónicos, ¿sí? Sin embargo, esta aplicación hizo alianza con
todos los servidores de telefonía y es capaz de trabajar sin internet. Entonces, eso resulta ser muy efectivo. Muy bien, entonces fíjense todo lo que hemos hecho como medidas previas a la atención del paciente. Ahora sí, la pregunta viene, ¿cambia el ABCD? ¿Cambia la forma como yo abordo a mi paciente? Porque ya ahora sí, con todas las medidas necesarias, yo voy a establecer contacto. La pregunta es, ¿cambio la forma como tengo que evaluar a mi paciente? Ya sabemos que dentro de los aspectos que debo considerar, además del ABCD primario, es establecer si mi paciente está enfermo o no. Y eso lo hago a través de una impresión general. Y el método de evaluación de los pacientes es irse desde una impresión general, es decir, una visión general del paciente hacia una particular. Y debemos ser buenos investigadores. Es decir, a medida que yo me voy acercando al paciente, empiezo a ver su entorno y a saber qué le puede estar pasando a mi paciente. Porque la única enfermedad infecciosa no es el COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces, no se les olvide eso. Puede haber otras amenazas. Y en este momento solo vemos COVID. No, existen otras. Entonces, debemos ser buenos investigadores y en ese proceso de atención del paciente, valorar todo lo que la escena me está mostrando para decir qué tiene mi paciente. Si mi paciente está enfermo o no. Y tratar de establecer con los datos que ya tengo si es crítico o no. ¿Saben cuánto tiempo tiene que hacer eso? 10 segundos. 10 segundos. Hay que hacerlo en 10 segundos. Ahora bien, si ya yo tengo esos datos, me interesa saber si mi paciente tiene un buen nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque si mi paciente está en shock y la forma como se comporta la enfermedad, restringiendo una apropiada ventilación y provocando otros trastornos asociados, y no solamente asociados con el síndrome, sino también asociados a enfermedades subyacentes, puedo validar si mi paciente está en shock o no. ¿Y qué tan grave es eso? Sí, eso es muy grave, porque quiere decir que usted tiene que actuar rápido. Y tiene que actuar rápido ofreciendo soporte en la vía aérea sobre todo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que intubamos a todos los pacientes. Hoy por hoy está tomando mucho más fuerza la utilización para dispositivos avanzados en la vía aérea de las máscaras laringeas de última generación. ¿Sí? Perdón. Entonces, dispositivos avanzados para la vía aérea, el único no es el tubo endotraqueal. ¿De acuerdo? Hablamos de las máscaras laringeas de última generación cuando son estrictamente necesarios. ¿Sí? Entonces, la vía aérea ya sabemos que se aborda de manera escalonada. No es únicamente que llegamos a colocar la máscara laringea de última generación. No, espere. Hay que revisar. Revise qué puede hacer. Dentro de los elementos que usted puede tomar en cuenta es que si su paciente tiene signos de enfermedad respiratoria, usted tiene que establecer un método de barrera entre su paciente y usted. Y no únicamente lo que usted lleva puesto. Adivine qué hay que hacer. Hay que ponerle una barrera también al paciente y entonces... Pero eso una vez usted se da cuenta que no hay una amenaza o que no hay un compromiso específico en la vía aérea. Y en la ventilación, ya sabemos qué cosas pueden ocurrir en la ventilación. Dentro de lo que me interesa es que el paciente con una vía aérea permeable tenga realmente la capacidad de tener un adecuado intercambio gaseoso. Y eso lo logramos determinando 5 cosas principales en la ventilación. Y es saber si está ventilando sí o no, cómo es su frecuencia ventilatoria, cómo es el patrón ventilatorio, cómo es la expansión del tórax, cómo están los ruidos cardíacos y los ruidos pulmonares. Fíjese, ese proceso de evaluación hasta llegar a la circulación, donde yo puedo ver simultáneamente cómo está su circulación, si hay señales de pobre perfusión, es decir, temperatura, color, aspecto de la piel, llenado capilar y pulso distal. Ahí en ese momento me tengo que haber demorado entre 1 y 3 minutos. Dependiendo de las circunstancias y dependiendo de que si hay o no señales que me indican afectación del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, voy a tomar también decisiones adicionales. Y por último, no solamente hablamos de la exposición hoy día, de buscar otras señales que resultan ser o que no hayan resultado ser evidentes al principio de la evaluación, sino también de la protección del entorno. Y eso incluye que si yo voy a trasladar a un paciente
enfermo con COVID-19, yo tengo que proteger el entorno de los demás. De eso se trata. Y eso incluye todo el pasillo que yo recorro con el paciente hasta llegar a la ambulancia. Y eso incluye la ambulancia y eso incluye todo el tránsito que hace el paciente hasta llegar hasta el lugar donde van a atenderlo definitivamente. Entonces, la pregunta es, ¿y esto lo puedo hacer también en el paciente médico y lo puedo hacer también en trauma? ¿Qué creen ustedes? ¿Será el mismo método de abordaje? La respuesta es sí, porque el paciente es uno solo. Y los sistemas del paciente que lo comprometen son los mismos en cada ser humano. Entonces, la forma de abordarlo muy probablemente va a ser la misma en la mayoría de las situaciones. Oh, porque lo que va a cambiar quizás son las circunstancias en las que usted va a aplicar ese método de evaluación y adicional a eso los recursos que pueda llegar a tener. Ahora bien, el CAB es otra cosa, porque en el proceso de evaluación del paciente, si yo noto que tiene compromisos, entonces voy a disponer de estrategias de atención de ese paciente. Y aquí hablamos del paciente en parada cardíaca. Y eso lo va... y eso... Oh, y eso lo va a discutir el siguiente panelista. Gracias. Gracias, Elkin, y espero que estés usando tu mascarilla y no produciendo aerosoles ahora en casa. Primer punto, recuerden la bioseguridad, lo explicó el doctor John Carbo. No se olvide mi equipo de protección personal para mí como reanimador, pero también la seguridad que hay que poner al paciente. Elkin ahora nos ha hablado y nos ha dejado preguntas y cuestionamientos para que recordemos que la evaluación del paciente, aunque no ha cambiado, necesitamos replantearnos los cuidados que debemos tener para nosotros y evitar así el contagio hacia el reanimador. Es algo que es muy relevante.